Que el Señor les bendiga en esta preciosa noche a todas ustedes. Quiero presentarles a mi invitado especial Hola. en esta enseñanza que tenemos para las chicas. Quiero rebobinar un poquito, recordarles que estamos en el mes con el lema Mujeres en Libertad, Mujeres Libres en el Señor. Y qué lindo cuando Jorge en el primer estudio nos habló sobre esa libertad que el Señor compró para nosotros a través de su sangre preciosa, haciéndonos libres, ¿verdad?, del pecado, de esa esclavitud que nos ataba. Y también Ale, la semana pasada, acuérdense, habló sobre las obras de la carne, que muchas veces también nos llevan a tomar decisiones, ¿verdad?, que afectan nuestro corazón. Y en la tarde, en esta enseñanza, vamos a estar hablando sobre esas armas, esas cosas especiales que el Señor dejó en la palabra para nosotros y para que lo pongamos en obra, armas espirituales para mantener la libertad en Cristo y también para defenderla. Y esto es muy importante para nuestras vidas y quiero que estén atentas al texto bíblico en Efesios 6, del 10 al 20, donde vamos a compartir la enseñanza. Dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Miren qué interesante con lo que dice la palabra, ¿no? Que estamos en una batalla espiritual a diario. Estamos nosotros constantemente, ¿verdad?, enfrentándonos a huestes espirituales, ¿no? El enemigo se ha encargado de rodearnos y de ponernos esta lucha, pero también el Señor no nos ha dejado solos. Son más los del Señor, sus ángeles y el mismo Señor Jesucristo batallando a favor de nuestras vidas, y Él nos ha dejado estas armas para que también nosotros nos fortalezcamos y nos edifiquemos. Y dice que la primera de ellas está en el versículo 14, 6:14, dice: ceñid vuestros lomos con la verdad. Eso era un cinto, ¿no? El apóstol Pablo aquí está refiriéndose a la figura de un soldado romano, ¿no? Con toda esa vestimenta que tenía el soldado en aquellos tiempos. Y el cinto era todo aquello que mantenía bien ajustada en la cintura esa armadura. Y la palabra nos dice que nos ciñamos de la verdad. Y sabemos que la verdad, más allá de ser un concepto, es una persona. La verdad es Jesucristo, ¿no? Juan dice en la palabra, en el Evangelio de Juan, que Él es el camino, la verdad y la vida. Y si tenemos al Señor Jesús en nuestro corazón, tenemos su verdad. El concepto se define como sinceridad, como franqueza, honestidad, ¿verdad? Y es lo que tenemos que tener en nuestras vidas. Primero para nosotras mismas, ser realmente sinceras, ser leales para con nosotras y saber tomar decisiones radicales. También ser sincero con los demás, no tener un doble discurso, no ser mentirosos. Tenemos que ser sinceros con los demás y sobre todas las cosas tenemos que ser sinceras con Dios. Dice la palabra: vuestro sí sea sí, vuestro no sea no, pero que seamos realmente sinceras. Hay un versículo en Hebreos 4:13, quiero que las que estén tomando nota anoten los versículos, ¿no? Porque lo pueden después leer con tranquilidad. Y Hebreos 4:13, miren lo que dice la palabra: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta.
O sea, a Dios no le podemos ocultar nada, estamos desnudos, somos transparentes delante de su presencia. Entonces no hay cosa que no, le podamos, eh, le podamos negar, ¿no? Delante de Él tenemos que ser muy sinceras, muy leales y fieles, porque si no estaríamos haciendo como un hueco en nuestro cinturón y eso afectaría nuestra relación con Dios. También en el versículo 14 habla de la coraza de justicia. Y la coraza protegía el corazón y los órganos vitales. Tal vez es importante entender que un soldado sin un brazo podría llegar a seguir vivo, sin una pierna también vivo, y no sé si en carrera, pero podía seguir viviendo y volver a su casa, a su familia. Pero sin la herida era en uno de los órganos vitales, no, uno quedaría muerto. Entonces la coraza cubría todo sus órganos vitales, todo el torso. Y esto nos habla bíblicamente de dónde están nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestra autoconfianza y la autoestima. Entonces la Biblia nos aconseja al respecto de esto en Proverbios capítulo 4, versículo 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. El hombre más sabio del mundo, el rey Salomón, nos aconsejó sobre esto y dice, guarda tu corazón porque de él mana la vida. No solamente la vida física, sino en términos bíblicos, toda nuestra vida moral. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Si nuestro corazón no está guardado, entonces podemos caer en múltiples problemas porque nuestro corazón no va a estar guardado en el Señor. Mateo 15:19 dice, del corazón salen los malos pensamientos. Y esto nos habla de las maquinaciones que nosotros mismos hacemos. Es una puerta abierta a nuestra mente, nuestros pensamientos al enemigo para que él tome nuestro corazón y lo dañe. Por eso debemos cuidar nuestro corazón, mantenerlo sano y dárselo a Dios sin reservas. Y esto es muy importante, entregarle todo nuestro amor por completo, todo nuestro ser a Él. Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La importancia de la coraza de justicia es la aprobación y la confianza del Señor en nosotros que nos ama y su confianza en nosotros. Impresionante. Y el versículo 15 dice, y calzaos los pies con el apresto del Evangelio. Y saben que esto del Evangelio de la paz, ¿no? Que son las buenas noticias. Esto es la buena disposición para difundir las buenas noticias. Y nosotros tenemos muchas buenas noticias, ¿verdad? A pesar de que hoy en la tele no hay tantas buenas noticias. Pero el Señor en su palabra, en esas cartas de amor que nos ha dejado, nos ha dado muy buenas noticias. La salvación tan grande, su paz, su gozo, su fortaleza, sus promesas, ¿no? Y son cosas que tenemos que difundir, tenemos que compartir. Por eso es importante que no le hagamos caso al enemigo, ¿no? Escuchando quizás diciendo, no, que mejor que predique otra persona, que esté más capacitada, no, que mejor el evangelio lo lleven los misioneros, ¿no? A veces hablamos de ese versículo en Isaías 52:7, cuán hermosos son los pies de aquel que anuncia la paz. Miren, así el Señor nos detalla, aquellos que estamos diariamente compartiendo, que con el carnicero, que con el panadero, que con la vecina, que con tu amiga, tu familiar, que quizás está pasando una crisis, o vos misma, ¿no? Está esta palabra, este evangelio que fortalece nuestras vidas, nos llena de su esperanza. Y es importante que no lo quedemos para nosotros, que no seamos egoístas y que podamos hacer lo que dice la palabra, porque esto es un arma. Esto es un arma, el Señor nos bendice, el Señor nos prospera en la palabra, el Señor nos llena de su gozo cuando nosotros compartimos con otras personas las buenas nuevas. Y todo aquello que quizás nos falte, ¿verdad? Va a venir por añadidura,
porque dice que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, y aún si lo compartimos, aún las cosas que te faltan van a llegar, y hay que creerlo en el nombre de Jesús. También el versículo 16 dice, tomad el escudo de la fe. El escudo era un marco de madera generalmente, recubierto con cuero. Este cuero era endurecido al sol y con algunos químicos que le colocaban allí, y tenía ciertas características. Una, por la dureza del cuero endurecido, hacía que las lanzas o espadas no penetren, pero también tenía una protección para que cuando lanzaban bolas o de fuego, entonces no se encendía. El soldado podría taparse todo el cuerpo, y esto era interesante porque se apagaban las flechas ardiendo, se sostenía, se detenía la flecha, se detenían las espadas, y esto es interesante porque era capaz de frenar casi cualquier arma conocida de ese entonces. Ese para nosotros hoy es el escudo de la fe, nuestra fe puesta en Dios. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. El Señor nos habla en esto, a través de esto, de nuestra dependencia en fe de Él. Podemos llegar más allá de nuestras circunstancias cuando confiamos en Él, teniendo presente que nuestra victoria está en Dios y que la victoria fue ganada ya por Él. Salmo capítulo 18, versículo 30 dice, mas tú, oh Jehová, eres escudo alrededor de mí. Esa es nuestra fe, esta es nuestra seguridad, de que en medio de luchas y pruebas tenemos un escudo que no es solamente material, sino que el Señor es un escudo alrededor de nosotros. El Salmo 28:7 dice, Jehová es mi fortaleza y mi escudo. Imagínense, semejante fortaleza y semejante escudo que tenemos. Y por último, Salmo 119, versículo 14, dice, mi escondedero y mi refugio eres tú. En medio de pruebas y tormentas, de problemas, Jesús, el Señor, es nuestro refugio y Él es nuestro escudo. Amén. Y dice el versículo 17, y tomad el yelmo de la salvación. El yelmo era ese casco, ¿no? Que usaban, que tenía protección en los ojos, tenía una protección en los oídos, en la parte de la boca, ¿no? O sea, cubría toda la cabeza. Y es importante, dice la palabra, que nosotros tengamos, porque dice, el yelmo de la salvación es un don de Dios. La salvación es un regalo que el Señor nos ha dado, por eso Hebreos dice que nosotros la tenemos que cuidar, la tenemos que guardar, la tenemos que proteger, porque es algo que a Jesús le costó ese sacrificio en la cruz por nosotros. Él pagó a precio de sangre este regalo precioso que nos ha dado a nosotros, y que tenemos que cuidarla. Y dice que este casco, ¿verdad?, nos protege sobre todas las cosas, la cabeza, la mente. Y es que la mente es ahí donde cada uno de nosotros tenemos la principal batalla, ¿no? En nuestros pensamientos, que a diario tenemos constantemente, ¿no? Y el enemigo muchas veces viene con la duda, ¿y será que Dios te va a bendecir? ¿Será que Dios te va a proteger? ¿Será que ese trabajo va a llegar? ¿Será que no te va a tocar el coronavirus? Tantas cosas que vienen a nuestra mente, pero la palabra del Señor dice que nosotros tenemos ese yelmo, ¿no? Tenemos colocado eso espiritualmente en nuestros oídos, en nuestra mente, protegiéndonos y diciéndole amén. Nosotros somos salvas, somos protegidas, somos guardadas, somos prosperadas, y le creemos a Dios, a pesar de las circunstancias, porque muchas veces las circunstancias son adversas, pero a pesar de, le creemos al Señor, y vamos a ver cómo el Señor protege aún nuestros ojos. Dice que tenemos que tener cuidado de nosotros mismos, ¿no? Dice Job 31:1, hice pacto con mis ojos. Es un versículo muy interesante, ¿no? Dice, hice pacto con mis ojos. Y todavía no había tele en ese momento, no había internet ni celulares, imagínense. Pero él dice, hice pacto. Muchas veces nosotros tenemos que tomar esas decisiones a diario. ¿Qué vemos? ¿Qué no vemos? ¿Me afecta espiritualmente? ¿Me es de bendición o me va a contaminar? ¿No? Aún los oídos, la música que escuchamos, y Aarón puede decirlo, ¿no? Que es un especialista en esto, ¿no? Cada cosa, cada música nos va a afectar para bien o para mal. La música, sobre todo,
Hay música que está creada para bendecirnos, para fortalecernos, y hay otra para deprimirnos. Entonces elijamos qué escuchar, con qué edificar nuestro corazón, con qué gozarnos, ¿verdad? La música cristiana tiene muchísimos estilos, así que ya no podemos decir, ay, no está el estilo que a mí me gusta. Todos los estilos tienen música y letra cristiana hoy en día, así que podemos adorar a Dios. Es tan importante, por eso dice cuidar nuestros oídos para también tener nuestro corazón lleno de alabanza y poder adorar, retribuir a Dios esa alabanza. Y sobre todo con nuestra boca, dice que el casco tenía parte en la boca. Y Proverbio 18:21 dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, ¿no? Hace poco tuvimos un estudio con las mujeres sobre el poder de la lengua, ¿no? Cómo nos cuesta a algunas de nosotras controlarla. Pero es importante, chicas, ¿verdad? No decir cosas vanas, no caer en cosas que a Dios no le agradan, ¿no? No caer en conversaciones que van a dañar las buenas costumbres, como dice la palabra en Proverbios. Y miren el ejemplo de Samuel. Me encanta este versículo, ¿no? Porque es impresionante si nosotros lo vemos a lo literal. Primera de Samuel 3:4 dice, y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer al suelo, escuchen, no dejó caer al suelo ninguna de sus palabras. O sea, él no hablaba pavadas, él no andaba diciendo cosas tonteras, él se cuidaba de las cosas que hablaba. Qué importante, ¿no? Qué difícil, pero es importante que todo lo que salga de nuestra boca, la mayoría de las cosas, siempre sea en bendición, siempre sea una alabanza a Dios, y si hay peticiones, que se la hagamos al Señor con ese corazón, ¿no? Cuidémonos con el yelmo de la salvación. La última herramienta o parte de la armadura está en el versículo 17 y dice la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Se han dado cuenta? Hasta ahora eran todas armas defensivas. El casco, el cinturón, la coraza, el yelmo, todo lo que se mencionó era defensivo, pero ahora la única arma ofensiva que nosotros tenemos es la palabra de Dios. Dice la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada debe estar lista para la ofensiva en el momento que más necesitamos emplear para las tácticas de Satanás. Debemos contraatacarlo. ¿Recuerdan a Jesús en el desierto cuando estaba siendo tentado? Él le respondió a Satanás con la palabra. Cada tentación que venía, Jesús le decía, escrito está, escrito está. Entonces, la única forma que tenemos para atacar a Satanás es a través del conocimiento de la palabra de Dios, estar fortalecidos en él, en la palabra, leyéndola, conociendo de la palabra. Ustedes recuerdan un caso en la Biblia de un soldado al que se le pegó la espada en la mano, Eleazar, uno de los valientes de David, en 2 de Samuel, capítulo 23, versículo 8. Él salió a pelear y a cuidar un pequeño terreno de lentejas y tomó la espada y luchó todo el día hasta que la mano se cansó y le quedó pegada la mano a la espada. Esto es un símbolo de un valiente tomando la espada del Espíritu y batallando contra el enemigo, contra las acechanzas del diablo. ¿Cuántas veces nos ha pasado a nosotros que se nos quedó pegada la palabra? ¿Qué es la primera expresión que sale cuando te martillas un dedo? Gloria a Dios, ¿no? Sí, aleluya. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. ¿Qué es lo que sale primero de nuestros labios cuando somos atacados por el diablo? Lo primero que va a surgir es lo que está en nuestro corazón. Por eso justamente habla de que la palabra de Dios es la espada del Espíritu con la que podemos contrarrestar, contraatacar a Satanás, nuestro enemigo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son las palabras que utilizas? ¿Qué es lo que más se te viene a la boca cuando estás pasando pruebas? Ojalá que sea la palabra de Dios. Amén. Sepan que cuando venimos a la iglesia, nos unimos a Cristo y le recibimos en nuestro corazón, también estamos expuestas a este ejército del mal, ¿verdad? Que está
comandado por el enemigo, por Satanás, y su propósito es destruir nuestras vidas, es apartarnos del camino, es debilitar nuestra fe, es dejarnos totalmente inoperantes para el servicio de Dios. Si no nos puede quitar la salvación, por lo menos no va a dejar que lo compartamos con nadie. Y no es el propósito al cual el Señor nos llamó a vos y a mí. Nos llamó para que realmente seamos testigos, seamos luz y sal, ¿no? Y realmente estas armas, si nosotros las ponemos activas en nuestras vidas, realmente podamos llegar a ser muy poderosos en Dios, muy peligrosos para el enemigo, y realmente es lo que el Señor quiere de cada una de nuestras vidas, que podamos cumplir ese propósito, porque la palabra de Dios para nosotras, la iglesia de Dios, dice en Mateo 16-18. Mateo 16-18, sobre esta roca edificaré mi iglesia, o sea, sobre Jesucristo. Y dice, y las puertas del Hades no prevalecerán, o sea, no van a poder contra la iglesia, contra ella, porque es una promesa que el Señor nos ha dado a nosotros como cuerpo de Cristo, como iglesia, que tenemos esta libertad tan grande que Jesucristo nos ha comprado, liberándonos del pecado, y podemos mantenernos en santidad a través de decisiones radicales, como les dije, decisiones día a día, muchas veces hora a hora y otras cuantas veces minuto a minuto, ¿no? No caer en el desánimo ni en la desesperación, no caer en la duda, y siempre dar gracias a Dios en todo momento, y vamos a ver la gloria de Dios. Amén. ¿Qué tal si hacemos una oración y le pedimos al Señor que nos permita colocarnos toda esta armadura de Dios para resistir al enemigo? Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra y por toda esta armadura que tú nos has provisto para resistir al enemigo, para luchar contra Satanás y contrarrestar sus ataques. Padre, que podamos revestirnos de la armadura de Dios y que podamos resistir en el día malo y Satanás tenga que huir cuando Amén. Se enfrenta a nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, amén, amén y amén. Le damos un abrazo a todas, pura vida, y que el Señor les bendiga. Gracias, Dios les bendiga, hasta luego.